entendemos que la Corte Constitucional tiene la obligación de velar por los principios jurisdiccionales y sobre todo por los principios y garantías constitucionales que la Carta Magna nos ofrece a los ecuatorianos, analizando que toda propuesta del Ejecutivo que sea inconstitucional por cuestiones de fondo y por cuestiones de forma pueden ser alteradas, cambiadas o relegadas completamente. Entonces, el creer que hacerte rico con campañas es viable, pues eso es una mentira, genuinamente es una mentira, no funciona así. El presupuesto, en este caso establecido para eso, de ese bono, como mencionábamos, lo que realmente quiere venir es establecer una igualdad, aparente igualdad de condiciones frente a las participaciones, pero entraríamos en un nivel de competencia totalmente injusto y sobre todo sin equidad, cero equitativo, porque muchos van a competir, unos con carro de Fórmula 1, con inversores privados, y otros van a competir hasta cojos. Cambia la estrategia política completamente, porque vemos que a día de hoy el oficialismo no le alcanzan los votos para hacer las enmiendas constitucionales que planteaban hacer sin consulta popular, porque se ven obligados a hacer una consulta popular, más de 90 millones de dólares que se van a gastar. Hasta ahorita va a perder funciones, por supuesto que no. Vamos a pagar 2 asambleas, les cuento. Nosotros como contribuyentes pagamos 2 asambleas, la asamblea constitucional y la asamblea constituyente. Estamos votando 2 veces al año, o sea, estamos en una crisis tan grave políticamente hablando que cada 6 meses estamos otra vez en elecciones gastando plata por cuestiones sustanciales que no se han podido resolver mediante mecanismos de participación pública adecuados. La reducción de asambleístas lo que va a hacer es que el señor del maletín pueda tener más poder para comprar menos asambleístas, incluso menos dinero, menos inversión para poder llegar a fines y objetivos políticos. Y hablar sobre este tema de la famosa Asamblea Nacional Constituyente. Amanecemos este día lunes con la sorpresa de que van a haber ya no las 2 preguntas, van a haber 4. Es decir, se añade el tema de las bases extranjeras, se añade el tema de la eliminación de los presupuestos para los partidos políticos, se incluye coincidencialmente el día de ayer, la eliminación del número de asambleístas y también la posibilidad de que se genere una Asamblea Nacional Constituyente. 4 preguntas tenemos para el referéndum de noviembre del año 2025. Impresiones para usted, Christopher. Buenas tardes. ¿Cómo estás, estimado John? Agradecerle obviamente el espacio del EDM y todo el equipo de producción de Lo del Momento Loja que nos permite estar aquí. Por supuesto, este espacio electoral aparentemente tiene un trasfondo político no necesariamente partidista, sino un trasfondo político un poco más ideológico, a querer transgredir, querer aportar, lo veremos, es cuestión de tiempo, genuinamente es cuestión de tiempo. Tenemos un referéndum, una consulta popular propuesta, ya aceptada, de hecho, para noviembre del 2025, que incluye preguntas relativamente curiosas, digámoslo así, curiosas, del decir, son buenas, son malas, son correctas o incorrectas, quedará de hecho a la tutela personal de cada uno. Lo que sí podemos analizar es que las condiciones de naturalidad, de territorialidad, de soberanía y de integridad territorial, repitiendo, se pueden poner en tela de duda bajo una perspectiva aparentemente de subsanación de ciertas problemáticas de inseguridad. Esto entendiendo, si podemos arrancar, claro, John, con el tema de las bases militares extranjeras. Las bases militares extranjeras están prohibidas en el Ecuador. La Constitución del 2008 prohíbe la presencia de bases militares extranjeras en el Ecuador. Pero ¿qué es una base militar extranjera en el Ecuador? Puede sonar muy obvio, pero no lo es. Quiere decir que las ejecuciones militares de determinado gobierno extranjero, es decir, de un gobierno foráneo, puede interferir en la actuación territorial de cierto conglomerado. Bueno, en este caso, en la ciudad de Manta, en Ecuador, tuvimos una base militar extranjera de los Estados Unidos, que es la que se pretende volver a tener. Para llegar a una base militar extranjera se tiene que tener un acuerdo bilateral firmado. En su momento, el expresidente, ahora ya Rafael Correa, fue quien dejó de firmar el tratado. Y en la Constitución del 2008, que es nuestra Carta Magna, prohíbe la existencia de bases militares extranjeras, bases militares foráneas. Se pretende hacer esto, que se elimine esta prohibición para poder llegar a un nuevo acuerdo. Pero nos quieren vender la idea, y digo venderla porque evidentemente una campaña electoral busca vender ideas, contrarrestar propuestas y generar propuestas ideales de cambio. Entonces, bajo esta perspectiva entendemos que la base militar extranjera aparentemente nos la quieren vender con la idea de que otorga seguridad, reduce el narcotráfico. Hagamos un breve esquema, un breve rasgo y una breve comparativa, derecho comparado básico. Hay bases militares extranjeras en Colombia desde hace décadas y la verdad que no han reducido el narcotráfico en absoluto.
La necesidad de Estados Unidos de una base en el Pacífico siempre va a ser por el control estratégico que pueden tener militarmente. Generalmente, bueno, cuando fue en Manta vinieron a ocupar una base militar ecuatoriana, en este caso bajo discernimiento del gobierno estadounidense. Considero yo personalmente y análisis bastante personal que una base militar extranjera realmente no va a reducir estas ideas de narcotráfico, estas corrientes de consumo de estupefacientes y el crecimiento de la criminalidad en el Ecuador, sino realmente nos va a dar esta ilusión de aparente seguridad cuando realmente lo que se quiere llegar es un acuerdo meramente personal o de intereses meramente políticos. Pero vamos a algo circunstancial en este caso, Christopher. Es clarísimo que la Constitución dice que está prohibido. Y la Corte Constitucional es la garantista de que se cumpla lo que dice estrictamente, en este caso, la Constitución de la República. ¿Cómo es que, mientras en la Constitución dice en el artículo 5 que se prohíbe, ¿cómo pasa una pregunta de consulta popular violando prácticamente la Constitución? Ese es un poco su criterio jurídico, lo quiero más que el político, porque yo lo leí, vi la pregunta, no calza ninguna de las dos. Claro, aquí puede haber una leve confusión. Todas las preguntas que la Corte Constitucional ha rechazado y que lamentablemente la reacción del Ejecutivo fue provocar marchas, me parece incluso un poco vergonzoso, a decir verdad. Yo no estoy aquí en contra de ningún partido o movimiento político, mucho menos de una ideología política, ni del oficialismo, ni de ninguna corriente nacionalmente política. Entonces, bajo esta perspectiva, entendemos que la Corte Constitucional tiene la obligación de velar por los principios jurisdiccionales y sobre todo por los principios y garantías constitucionales que la Carta Magna nos ofrece a los ecuatorianos, analizando que toda propuesta del Ejecutivo que sea inconstitucional por cuestiones de fondo y por cuestiones de forma, pueden ser alteradas, cambiadas o relegadas completamente. Yo genuinamente no creo que analizando la pregunta de las bases militares no tenga sustento. Claramente tiene un sustento jurídico. Lo que están haciendo la consulta popular no es aceptar. La consulta popular no dice, van a haber bases militares ya. No, la consulta popular hace preguntarle a los ecuatorianos. Bajo un análisis de la Corte Constitucional, la Corte Constitucional considera que tiene una base jurídica, jurisdiccional y sobre todo constitucional para hacer una enmienda. Las enmiendas, los cambios de forma y de fondo constitucionales pueden ser cambiados a través de el organismo legislativo, pero también va a través del referéndum, que es lo que se plantea. Entonces, bajo esta perspectiva entendemos que el gobierno no solo hace cosas malas, sino normativamente correctas en ciertos casos, y una de estas fue un acierto, me parece, de parte del gobierno, la forma de la pregunta, que es la que permite a la Corte Constitucional su aceptación, y ya está en el CNE, y la vamos a ver en noviembre de 2025. Muy bien, la segunda, que es lo que se acaba de dar también con el tema de el financiamiento hacia los partidos políticos. Hay que tener algo bien claro. Para nadie es un secreto que el tema del financiamiento del Estado a los partidos políticos, hablemos de los pequeños, no hablemos de los nacionales, se traduce en elecciones en una especie de bono para publicidad. Dicha publicidad se va a medios de comunicación, no es que les llega a las cuentas de los movimientos políticos y los movimientos distribuyen el recurso. No, eso no es así, al menos de lo que yo tengo entendido en época electoral. Se van a los partidos pequeños, ellos tienen un bono, los medios envían, el partido político ve si es que acepta o no, y si es que acepta, recién ahí se genera la trazabilidad de este recurso del Estado. Mientras tanto, a menos que no sean excepción de los partidos nacionales, que vemos que tienen otro tipo de financiamiento, la cosa queda como que insubsistente. La publicidad de los partidos, el dinero en campaña de los partidos políticos se va directamente a los medios de comunicación, y si no lo usan, se termina perdiendo. Exactamente, aquí hay una gran confusión y mucha gente lo escuchó decir en el diario Vivir en la Calle, en las calles de Loja, en las calles de todo el país. He escuchado decir, me voy a lanzar como estos manes para que me llegue plata. A ver, ¿qué pretende hacer esta pregunta? Lamentablemente dejar sin equidad la participación política. El dinero que le llega al partido político no le llega para que el candidato se llene de plata en cada elección, no funciona así. Le llega para que pueda competir en igualdad de condiciones frente a los demás partidos políticos que puedan tener inversores privados externos, que es la naturalidad. Aquí no nos vamos a mentir, no nos vamos a engañar. En Loja, en Catamayo, en Sozorán, en todos los cantones de Loja, en todas las provincias del país y en todo el país hay inversores privados de carácter politiquero que siempre han invertido en campañas para poder cobrar cuando lleguen al gobierno, aparentemente. Entonces,
el creer que hacerte rico con campañas es viable, pues eso es una mentira, genuinamente es una mentira, no funciona así. El presupuesto, en este caso establecido para eso, de ese bono, como mencionábamos, lo que realmente quiere venir es establecer una igualdad, aparente igualdad de condiciones frente a las participaciones. O sea, para el contribuyente suena magnífico, y yo lo digo, analizándolo sin profundidad, mejor que estos manes les dejen de dar plata, o sea, si les alcanza que patrocinen su propia campaña, pero entraríamos en un nivel de competencia totalmente injusto y sobre todo sin equidad, cero equitativo, porque muchos van a competir por alcaldías, muchos van a competir por por prefecturas y por la gobernación en general del sector público. Van a competir unos con, perdón que lo compare así, unos con carro de Fórmula 1, con inversores privados, y otros van a competir hasta cojos, lo cual evidentemente no permite una participación adecuada, correcta y sobre todo una representatividad del pueblo. Lamentablemente los sectores menos preponderantes económicamente van a ser los menos favorecidos, y aquellos quienes tengan inversores privados van a ser los únicos en la capacidad, ni siquiera con favoritismo, no, con la única capacidad mínima de poder participar políticamente. Muy bien. Christopher, vamos a la tercera. Es, en este caso, la reducción del número de asambleístas. Bueno, suena hasta simpático. Vamos a reduzcamos a todos de una vez, mejor ya ni tengamos asambleístas. Pero en este momento hay la reducción del número de asambleístas. Si nos vemos en la parte de fondo, lo que ellos representan como sueldo en comparación para el Producto Interno Bruto o para el presupuesto general del Estado, no termina siendo muy representativo, que digamos. Pero bueno, suena bonito coloquialmente hablando el tema de la eliminación. La trampa también se termina generando, y la molestia, porque sí, se va a reducir asambleístas, pero si ves lo que tiene en este caso Loja, por poner un ejemplo, con lo que tienen los asambleístas en el exterior o lo que tienen otras provincias, Loja se termina quedando con 4 cupos apenas, mientras que el resto tiene de a 15, 20, 25, es decir, no hay un equilibrio entre la provincia de Loja, por poner un ejemplo, Quito y Guayaquil. Claro. Nos siguen triplicando o cuatriplicando tranquilamente en el número de asambleístas. Entonces la reducción finalmente es algo que podría mejorar las arcas del Estado para intentar distribuir mejor los recursos en los ecuatorianos. Claro, según mis cuentas, si no me equivoco, bueno, están proponiendo que sea uno por provincia y uno cada 400,000. Entonces Loja nos quedaremos con 2. De por sí la representatividad en Loja es profundamente mínima. Veríamos cómo eso se reduce aún más, hablando de Loja. Por no hablar de provincias como Zamora, por no hablar con provincias como El Oro, por no hablar como provincias como Morona, Santiago, Orellana. Entonces, realmente este gasto público evidentemente suena atractivo, porque yo también estoy en contra de que se les pague tantísima plata, tantísimo asambleísta desocupado, me van a disculpar, pero a tantísimo muchacho que no sabe lo que está haciendo, que quieren juzgar a cortes constitucionales sin haber acabado bien el colegio. Entonces, con estos análisis realmente a lo que llegamos es que los movimientos institucionales que puede tener el gobierno y que puede tener el sistema estatal en el Ecuador, esta partición orgánica que propone la Constitución, evidentemente en la distribución de poderes, hace que el legislativo no pierda poder, sino que se lo incremente. ¿A qué quiero llegar con esto? Menos asambleísta, menos poder para asambleísta, no, es inversamente proporcional, porque la representación mediante los mecanismos de elección popular que tenemos siempre van a favorecer al oficialismo. El que gane la presidencia va a ser el que más asambleístas mete. Esto es una corriente de toda la vida. Pero si el presidente, que es el que más asambleístas mete, y el que podía hacer contrapeso dentro de la asamblea, ni siquiera va a poder formar parte de un curul, realmente cambia la estrategia política completamente, porque vemos que a día de hoy el oficialismo no le alcanzan los votos para hacer las enmiendas constitucionales que planteaban hacer sin consulta popular, porque se ven obligados a hacer una consulta popular, más de 90 millones de dólares que se van a gastar. O sea, yo ahí veo incluso un gasto superior al que se le paga a los asambleístas. Reduzcámosles el sueldo, pero no reduzcamos representatividad. Quitémosle tanta plata a tantos asesores, pero no nos quitemos representatividad como pueblo. De por sí nos representan mal. Ahora imagínense si ni siquiera nos representan. Sí, tenemos que tener a uno por ahí y que ganó en plancha. Yo les juro que de las provincias del país, la mayoría de provincias del país, y les digo aquí en Loja, si no fuera muchas veces por el oficialismo, por ahí algunos amigos serían hasta desconocidos en su casa. Entonces, bajo estos caminos realmente no es que reducir la asamblea mejore el sector público, no, lo que realmente es restar representatividad y sobre todo participación política de a pie. Muy bien, Christopher, vamos con la última porque esta es la más esencial. Si se pretende implementar el tema de las bases militares,
la reducción del presupuesto para los partidos políticos y ahora reducir el número de asambleístas, ¿de qué sirven estas tres si se aprueba la cuarta, que es la consulta popular? ¿No era más fácil solo enviar una sola para hacer por poco los cambios que quieran hacer? Pero en este caso quedarían insubsistentes estas tres primeras si es que en la consulta popular se aprueba y comienzan a hacer una Asamblea Nacional Constituyente que comience a escribir la Constitución desde cero. Es decir, esas normas, esas reformas parciales no terminarán sirviendo de nada si es que pasa la Asamblea Nacional Constituyente, que es la pregunta número 4 del referéndum que tenemos ahora en noviembre de 2025. Claro, hay que plantear que si se aparece la Asamblea Constituyente, no es que la Asamblea que está ahorita va a perder funciones, por supuesto que no. Vamos a pagar 2 asambleas, les cuento. Nosotros como contribuyentes pagamos 2 asambleas, la Asamblea Constitucional y la Asamblea Constituyente. Hay una diferencia abismal. La Asamblea Constitucional es la encargada de simplemente redactar el texto constitucional. La Asamblea Constituyente es lo que denominamos Asamblea de plenos poderes y absolutos. No vamos a tener eso. Vamos a tener una Asamblea Constitucional y la Asamblea Nacional, el legislativo de siempre, que se va a seguir reuniendo en el pleno de la Asamblea. Seguramente vayan a escoger alguna ciudad con mayor representatividad oficialista en la cual se vaya a generar esta nueva Asamblea. Esta Asamblea Constitucional aparentemente, pues como ya fue en el 2007, estuvimos en Montecristi. Entonces, veo bastante lejana la victoria, perdón que lo diga así, pero es un análisis meramente jurídico y de un análisis general de cómo está la ciudadanía y este caos político que se encuentra y electoral realmente se va a ver reflejado a través de esto, de una crisis electoral. Estamos votando 2 veces al año, o sea, estamos en una crisis tan grave políticamente hablando que cada 6 meses estamos otra vez en elecciones gastando plata por cuestiones sustanciales que no se han podido resolver mediante mecanismos de participación pública adecuados. ¿Por qué? Porque pudimos haber llegado a esta solución de conflictos políticos a través de la Asamblea, que para eso están ahí, pero no llegamos a ningún acuerdo. Repito, la reducción de asambleístas lo que va a hacer es que el señor del maletín pueda tener más poder para comprar menos asambleístas, incluso menos dinero, menos inversión para poder llegar a fines y objetivos políticos. Entonces, el tema de la Asamblea Constituyente realmente me parece que está algo fuera de lugar, genuinamente, y para todos los que dicen, porque por Dios, las veces que yo escucho, yo cuando al menos transmito pues, en mis redes sociales hablando de Constitución, la Constitución está hecha para los delincuentes. No funciona así. Genuinamente, y hay que ser honestos, hay que ser directos. Pues la Constitución del Ecuador 2008 es de las mejores constituciones de la historia del mundo, así digámoslo claro. De las primeras constituciones en avanzar en materia de derechos con animales, en materia de derechos para la naturaleza. Entienden la naturaleza incluso como sujeto de derechos, del artículo 71 al 73. La materia de derechos no fue una horda socialista, no. Fue una corriente constitucionalista que vio la región, evidentemente somos resultado de esto, pero con ciertas libertades y ciertos cambios. Evidentemente ya no estamos en el 2008, exige cambios, exige mejoras, pero el cambio sustancial de una constitución, aparte de significar un gasto, podría recaer en la tergiversación de lo que realmente es un trasfondo de una asamblea constitucional, y podríamos llegar a un gobierno con poderes prácticamente absolutos que lo que venga a hacer es aprovecharse o seguirse limpiando en el SRI. Muy bien, Christopher, quiero dejarle con su mensaje final porque la coyuntura es amplia. Sin embargo, aquí estamos con la finalidad de poder ir cubriendo cada uno de los espacios y este no deja de ser la excepción. Te dejo con tu mensaje final y gracias por venir aquí a lo del Momento Loja, Christopher. Claro que sí, repito, igual hacer una invitación, como siempre hago, invitación constante a todos los jóvenes a participar activamente en política. La crítica social es el primer paso de la participación política. No podemos solo participar políticamente siendo alcaldes, siendo concejales, siendo prefectos, siendo amigos de los gobernadores. No funciona así. Los mecanismos de participación política empiezan en la crítica social constante. Como joven, evidentemente, espero apoyemos a nuestro gobierno, al gobierno actual, a los gobiernos provinciales, al gobierno local, al gobierno del municipio de Loja, como lojano, por supuesto. Trabajemos juntos, dejemos la vaguería, y no estar en el paro no es vaguería, evidentemente. La representación pública de la crítica constante es el meollo principal del cambio de este país.